Yo creo que los extraterrestres deben ser muy feos. Es posible que tenga esta idea a partir de todas las películas que he visto donde tratan de apoderarse de nuestro planeta. Parece que son violentos, se quieren apropiar de nuestros recursos y dejar a la Tierra invivible. Pero pensándolo bien, todo esto es lo que nosotros estamos haciendo día a día. En cambio, yo creo que pueden ser bonitos, porque para vivir en otros planetas, en condiciones extremas, deben adaptarse a muchas circunstancias. Y es algo parecido a lo que pasa en nuestro barrio, con lo que vivimos a diario, adaptándonos a muchas circunstancias que hacen que nos tengamos que separar de nuestras familias. Estudiar la vida en otros planetas nos puede enseñar a apreciar lo que tenemos. Pensar que Marte alguna vez fue un planeta lleno de vida y verlo ahora podría ser un aviso para que hagamos mejor las cosas. Lo difícil es que en la escuela los planetas están ausentes y el universo solo hace parte de la historia del cine. En este episodio queremos hablar de otros planetas, saber si viviremos en ellos, pensar en cómo cambiaremos si decidimos armar la maleta y vivir en alguna luna, para encontrar de pronto niñas extraterrestres que también se hagan preguntas como nosotras y así no nos sintamos tan solas en el cosmos. Mi nombre es Valeria Maya. El mío es Sara Mecha y este es STEM con Todos. Advertencia. Comienza un espacio lleno de experiencias, conocimiento y mucha diversión. Empecemos. Conectando en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal, oyentes y televidentes de Radio Amiga y Teleamiga Internacional? Estamos muy contentos, como se pueden dar cuenta, este es un episodio diferente, no solamente por la presentación, sino por lo que vamos a vivir aquí en Estén con Todos. Hoy con una invitada de otro mundo, porque vamos a hablar de, digámoslo así, una biología diferente a lo que vemos en los colegios, algo que causa mucha curiosidad por fuera de las aulas, pero que sería necesario que de pronto se discutiera un poco más en nuestras clases. Por eso nuestra invitada tiene una muy amplia experiencia en estos temas y nos va a resolver muchísimas preguntas, pero ¿quién mejor para hacer esas preguntas que nuestras científicas presentadoras, que hoy por el tema van a aparecer estrellas del universo? Por eso le damos la bienvenida a Sarita. Sarita, ¿cómo estás? Hola profe, hola Valeria, hola a todos nuestros oyentes y televidentes también. Yo estoy muy contenta por el programa de hoy porque vamos a hablar de cosas extrañas, de cosas raras, paranormales. Bueno, el caso es que vamos a hablar de extraterrestres. Y pues es un poco raro también hablar sobre este tema, además porque estamos en épocas navideñas. Se supone que todo es lindo, lucecitas, sí, fantasía. Pues por eso, no cosas feas. ¿Qué tal el Papá Noel sea un extraterrestre? No creo. Bueno, aunque te tengo... Puede haber posibilidades, la verdad. Sí, pero sí. Mira que podemos hablar también de Papá Noel, porque nuestra invitada también estuvo por allá por donde vive Papá Noel. Ahorita le preguntamos a ver si se lo cruzó por allá. No, y además porque pues este es un tema que usualmente no hablamos en los programas, porque siempre hablamos de ciencias, pero igualmente está hilado a la astrobiología. Y cuéntanos tú, Valeria, ¿a ti qué te parecen los extraterrestres? Sobre todo que tú vas como más por el lado de la fantasía y eso. Hola profe, hola Sarita, hola a todos nuestros oyentes. Me siento muy ansiosa porque es un tema que me gusta mucho. Y pues como les venía contando, yo veo videos del Área 51 y pues dicen que aparecen extraterrestres, platillos, bueno, en fin, muchas cosas. Y para acercarnos más de este tema, vamos a darle la bienvenida a la bióloga María Angélica Leal. Hola, buenas tardes, buenos días o bueno, a la hora que nos estén escuchando o viendo. Muchas gracias Sara, Valerie, profe por la invitación aquí en STEM con Todos. Hoy vamos a hablar efectivamente sobre algo muy interesante que es la astrobiología. Y bueno, Angélica, cuéntanos cómo te iba en el colegio. ¿Qué tal? ¿Sí te daban astrobiología? No, en realidad no. ¿Cómo me iba en el colegio? Pues a ver, yo digo que es como
ser integrales en todas las materias que vemos, ¿cierto? Yo diría que me iba muy bien en las ciencias, pero yo era muy tímida. Por ejemplo, a mí me costaba mucho la parte de ciencias sociales, de español, porque a uno lo pasaban a exponer y a mí me costaba muchísimo contar eso. Que por cierto, felicitarlas, porque imagínense, yo a la edad de ustedes que me iba a imaginar estar en un programa de radio, no, pues tremendas chicas. Pues bien, me iba súper bien en el colegio en las materias de ciencias, biología, matemáticas, todas las áreas STEM en general me iba bien. No me daban astrobiología, sin embargo, siempre desde pequeña soñé con ser astronauta, porque pues para ese entonces veía muchos documentales y videos y películas y libros sobre temas del espacio. Y pues también veía como documentales de algunos lugares del planeta Tierra que son así como apartados, recónditos, y pues me terminé como motivando por este tema, aun cuando en el colegio no lo veíamos. Pero está bien, eso es súper interesante igual. Y bueno, cuéntanos quién es María Angélica Leal. Bueno, vamos a hablar como desde varios aspectos, porque algo muy importante es que el ser humano es integral, ¿no? Y el proyecto de vida no es solamente la carrera que uno estudia, pero voy a arrancar con eso. Yo soy bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, tengo una maestría en biología también de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente estoy haciendo 2 doctorados, uno en biología y otro en investigación espacial y astrobiología, que ahorita les cuento un poquitico qué es lo que estoy investigando. Siempre me ha gustado muchísimo el tema de la astrobiología y el tema de la investigación en lugares donde pensamos que la vida no era posible. Entonces he trabajado en múltiples proyectos en lo que llamamos ambientes extremos, lugares donde hay alta temperatura, muy baja temperatura, como por ejemplo nuestros nevados o la Antártida. Actualmente trabajo en el Planetario de Bogotá liderando el equipo de educación del planetario. Y ahí hacemos muchas acciones educativas en torno precisamente a la astrobiología. Eso como a grandes rasgos de la parte académica, ¿cierto? Pero les decía que no es lo único. Entonces, ¿quién más es María Angélica Leal? Una persona a la que le gusta viajar. Estoy casada, me gusta salir con mi esposo a ir a ver películas, a hacer cosas del día a día así como interesantes. ¿Y en qué materia eras muy buena? Era muy buena en biología, por supuesto, y creo que eso definió que decidiera estudiar biología precisamente. En matemáticas me iba bien en ciencias naturales en general, en esas me iba bien. Ok, ¿y cómo tú pensabas que eran los profesores en tu época? Así. Bueno, siempre hay profes que uno recuerda con mucho cariño, que además influyen muchísimo, y yo creo que la labor de los profes va más allá inclusive de lo que hacemos en el aula de clase, de la materia que estamos impartiendo, sino también ser un ejemplo en algunas cosas, ¿no? En el que me apasiona, que me gusta. Tuve profes muy buenos en general. Hubo otros que de pronto uno diría, a veces era un poquito aburrida la clase, pero bueno, siempre pasa. Tuve una profe a la que recuerdo con mucho cariño porque gracias a ella fue que yo decidí estudiar biología. La profe era tan apasionada por su carrera, de eso que ustedes la ven y usted dice, le encanta lo que hace, que uno quiere sentir eso. Y por eso yo decidí estudiar biología, porque era mi profe de biología. Personas que a uno lo inspiran. ¿Y por qué biología? O sea, ¿no podía hacer ciencias sociales o algo así? Mira, qué importante pregunta. ¿Por qué biología? Realmente siempre me gustó, me parecía que era muy interesante saber cómo la vida se adapta a las condiciones en las que estamos. Ustedes ahorita al inicio decían algo muy importante, y es que ustedes en donde viven se adaptan a condiciones que a veces no son tan fáciles, que son adversas, y eso hace la vida todo el tiempo. La vida se adapta a lugares donde creíamos que no era posible y ahí aparece la vida. Piensen ustedes en zonas en las cuales a veces no hay agua y aparece de la nada un charco y aparecen ahí bacterias y después se seca y como que se perdieron, pero ahí siguen. Entonces eso hace la vida, me parecía fascinante. Lo que les decía, veía documentales y además en la casa teníamos muchos libros también relacionados con biología. ¿Por qué no ciencias sociales? No sé, siempre me gustaron las ciencias en general. Pensé en estudiar temas relacionados también con el espacio, pero en ese entonces acá en Colombia no había, por ejemplo, una carrera como astronomía, no existía. Física, pues interesante,
pero realmente creo que influyó mucho la profe en la que me inspiré, como lo decías tú ahorita, porque ella era muy apasionada por la biología. Ok, y cuéntanos, Angélica, una anécdota que te ha pasado a ti como profesora. Bueno, anécdotas muchas, pero yo me atrevería a decir que una, inclusive como profe fuera del aula. Más allá de las acciones que hago como profe universitaria, soy profe actualmente en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el programa de biología. Fui profe en la licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad de La Sabana, fui profe en la Universidad Nacional. Pero más allá de eso, tuve la oportunidad de hacer un voluntariado con una fundación que se llama Fundación Semillas de Amor, que es una fundación donde tenemos algunas niñas que fueron vulneradas en sus derechos y debido a eso pues llegaron a situaciones muy difíciles, como por ejemplo consumo de drogas. Y estuve compartiendo con una de ellas que ya iba a cumplir los 18 años y pues en la casa donde la tenían era como vamos a ya salir, ¿sí? Entonces hablábamos mucho del proyecto de vida. Estaba muy involucrada con este tema de drogas y fue como, bueno, ¿qué podemos hacer? Y ella me decía, no, profe, es que esto es difícil si uno no tiene oportunidades. Entonces hicimos como un mapa de sueños. ¿Qué te sueñas? ¿Qué te gustaría hacer? Y a veces pensamos que los sueños no se cumplen o que es difícil o que yo me estoy soñando algo que cómo lo voy a lograr. Y es posible lograrlo. Y un poco trabajando con ella y había una forma en la que ellas podían literalmente escaparse del lugar donde las tenían allí viviendo, y era que saltaban desde una cancha hacia la calle y se volvían una nada, las rodillas se raspaban y todo. Bueno, yo me encontré con ella a la semana siguiente de que habíamos estado hablando y me dijo, profe, tengo que contarle algo. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, profe, una compañera se iba a volar de acá de la casa y yo me iba a volar con ella para volver a los pasos en los que andábamos. Dijo, y ya cuando yo estaba ya en la caseta a punto de lanzarme, yo me acordé de lo que usted me dijo y yo me puse a pensar en el proyecto de vida que yo quiero hacer. Y eso no es lo que yo quiero. Y yo me devolví. Obviamente me regañaron y me castigaron y todo, pero yo realmente quiero luchar por mi proyecto de vida. Y eso es algo que a mí me ha impactado mucho. Porque ustedes, niñas que están aquí en el programa, son pequeñas, pero no piensen que porque son pequeñas no están haciendo cambios y no están haciendo transformaciones. Ustedes ya son el referente para alguien. Piensen en la amiga, en la compañerita, en la hermanita o hermanitos, ¿sí? Y siempre hay alguien que nos está mirando. Entonces ustedes ya son un referente para alguien. Nuestra vida debe ser un ejemplo de lo que queremos proyectar. Uy, ya somos un ejemplo para alguien o una inspiración para alguien más. Exactamente. Pero es muy bonito eso. O sea, súper bueno, la verdad. Cuéntanos qué es la astrobiología, porque de lo que tengo entendido, astro quiere decir espacio y biología, pues la materia. Exactamente, como la vida, ¿cierto? O sea que lo que asociamos es como la vida que está por allá afuera, y ahorita ustedes decían en la introducción los extraterrestres. Y sí, pero no. Resulta que la astrobiología estudia cómo son las condiciones que se presentan aquí en nuestro planeta, en las cuales surgió la vida hace miles de millones de años. Condiciones físicas, químicas, geológicas que permitieron que la vida surgiera. Y extrapolamos esas condiciones a otros lugares del universo. Entonces, con la astrobiología entendemos que la vida se presenta hasta ahora en un único lugar que conocemos, que es la Tierra, pero entendemos a la Tierra como un planeta más. Entonces, trata de entender ese origen, evolución y distribución de la vida en el universo. Bueno, esto ya se puso demasiado interesante, por eso vamos a hacer una pausa para digerir un poco este nuevo concepto que estamos estudiando acá en Estén con Todos. Volvemos en un momento. Bueno, volvemos aquí a Estén con Todos. Oiga, esto de la astrobiología, eso es un tema muy nuevo. Imagínense, yo llevo profesor 25 años, yo no había escuchado nada de eso, ¿cierto, Sarita? Está intenso. Y además porque, bueno, muy interesante el tema y todo lo que nos cuenta María Angélica, claro. Angélica, o sea que tú estudias a los extraterrestres, bueno, teniendo en cuenta que no sabemos si existen todavía. Qué importante pregunta, porque imagínense que
esa es la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia, ¿no? La ciencia tiene que tener un objeto de estudio. Imagínense si dijéramos que los astrobiólogos estudiamos algo que no sabemos si existe, pues entonces no seríamos científicos, sino más bien pseudocientíficos. Pero en realidad los astrobiólogos nos dedicamos a estudiar organismos que pueden servir de modelo, que ya están acá en la Tierra. Entonces pueden estar en ambientes muy, muy extremos, muy adversos. Yo particularmente trabajo con bacterias que viven en bajas temperaturas, que no necesitan oxígeno, que toleran alta radiación, o también algunas que viven en alta temperatura. Y con ese tipo de bacterias es que yo trabajo. Ok, ¿podrías explicarnos más sobre el término pseudociencia, por favor? Claro que sí. Mira, eso nace como, inclusive uno puede partirlo en la etimología de la palabra. Pseudo, algo que se parece. Ciencia, pues el estudio de una disciplina. Entonces la pseudociencia suele ser algo que se parece a la ciencia. A veces toma términos de la ciencia, pero no es parte de la ciencia. ¿Por qué no? Porque la ciencia sigue unos métodos, sigue unas hipótesis, formula unas preguntas, trata de estudiarse a través de unos experimentos o a través de unos datos que nos llevan a responder esas preguntas. La pseudociencia no. La pseudociencia utiliza un lenguaje que se parece a veces, pero cuando ya viene el tema de los datos, casi nunca hay datos, siempre está basado en las creencias. Ejemplos de pseudociencia, inclusive diríamos que hace parte de los fenómenos culturales. Efectivamente los extraterrestres, pero no vistos desde la ciencia, sino desde la toma de una foto para ver si eso era un ovni o no. O el horóscopo también hace parte de la pseudociencia. Ok, interesante. O sea que tú investigas sobre más o menos entre las dos, ciencia y pseudociencia. No. 100% ciencia. Yo me dedico a estudiar bacterias en el laboratorio, cómo crecen, si las pones en unas condiciones simuladas de cómo sería Marte, y eso es ciencia con datos. Interesante. Me gusta. ¿Y por qué es tan importante la astrobiología? Bueno, hay varias cosas interesantes en la astrobiología. Fíjense que ahorita que hablábamos y yo trataba de definir, yo les decía que estudia a partir de las condiciones físicas, químicas, geológicas. Resulta que para resolver preguntas en astrobiología necesitamos del saber de todos. Es una disciplina que realmente es transdisciplinar. Necesitamos físicos, químicos, biólogos, médicos, ingenieros. Entonces es tan importante porque nos permite unir esfuerzos para resolver preguntas, que al final son los problemas que tenemos hoy en día. Piensen en problemas que pasan todo el tiempo en nuestra ciudad. Esos problemas no tendrían una solución si no nos unimos todos para resolverlos. Eso mismo pasa en la ciencia y la astrobiología puede ser un gran modelo. Además, valga la pena decir, porque nos permite entendernos a nosotros como seres vivos en esta historia del cosmos, pero saber además qué podemos hacer en un futuro. Un ejemplo de eso lo vivimos en la pandemia. Una línea de la astrobiología se dedica a estudiar cómo sería si los seres humanos viviéramos en Marte. Y seguramente tendríamos que vivir en unas pequeñas casas confinados porque la atmósfera de Marte es tóxica para nosotros. Y tendríamos que entender cómo vivir en un espacio así cerrado sin que nos empiece a dar depresión, sin que nos empiece a dar ansiedad. Pues, oh sorpresa, que lo que habíamos aprendido en condiciones simuladas en la astrobiología, en lo que llamamos bases análogas, sirvió en la pandemia. Recuerden, en la pandemia todos ahí encerrados en la casa y había gente que se aburría y era como, ¿qué hacemos? Ay, voy a conversar con mis amigos por una videollamada, por el WhatsApp. Vamos a hacer galletas. Y todo el mundo aprendió a hacer pan y galletas en la pandemia. Esa clase de cosas las aprendimos desde la astrobiología, desde las misiones análogas. O sea que nosotros también podríamos vivir en otro planeta. En ese caso, ¿en qué lugares fuera pues del planeta Tierra podríamos vivir? Bueno, en realidad así con las condiciones tal cual están en el espacio, no existe ningún lugar que sea 100% óptimo para que los seres humanos podamos vivir. Pero sí hay unas posibilidades y es tener entornos simulados, ¿sí? O sea, es decir, cápsulas en las cuales vivimos, salimos y tendríamos que estar con trajes. Esto se ha pensado que sería posible en la Luna y en Marte, tanto por la cercanía que está a la Tierra, que no es tan cerca realmente. Por ejemplo, un viaje hasta Marte nos podría tomar 6 meses. Entonces, llevar recursos hasta allá es muchísimo tiempo, pero pues podríamos estar. Y pues debe ser complejo, claro, para vivir allá y además vivir con trajes. Sería mucho pesadito, frío, la verdad.
Sí. Alta radiación, poca Bueno, comida. por el frío yo no tengo problema. ¿No? La verdad yo prefiero el frío que el calor. Yo también. Y ellas viven en los cerros orientales, entonces para el frío, Siempre team Atas. frío. De acuerdo, me sumo a ese team. Ok, y como ya estamos entrando en contexto de los planetas, ¿tú cómo crees la vida en otro planeta? Bueno, precisamente una de las investigaciones que yo estoy desarrollando es entender cómo nuestro volcán Nevado del Ruiz y un volcán que se encuentra en la Antártida, que ahorita por ahí hablaban de dónde vive Papá Noel, ¿cierto? Pues en realidad Papá Noel está al otro lado, que sería el Polo Norte. Yo fui a la Antártida, en el sur, donde viven los pingüinos, y ahí hay un volcán activo. ¿Por qué estudio esos dos lugares como potenciales análogos de Marte? Porque si nosotros vemos la superficie de Marte, es como un gran volcán que ya no está activo, pero además es muy frío. Estamos hablando que las temperaturas en Marte en temporadas muy calientes pueden estar sobre 20 grados, que eso es acá como la normal. Pero en temporadas que son habituales allí, que no son de calor, pueden ser de menos 200 grados Celsius. Eso es muy frío. Para que calculemos, nuestra nevera está a 0 grados en el congelador. Okay. ¿Sí? Y estamos hablando de menos 200. Eso es muy, muy frío. Entonces, ¿cómo sería la vida en Marte? Sería una vida que tolere bajas temperaturas. Sería una vida que además pueda crecer con poquitos nutrientes, porque allá no tenemos todos estos nutrientes que tenemos en la Tierra. Tendría que ser una vida que además tolere alta radiación. ¿Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, del cáncer de piel? Sí. Que se causa cuando nos ponemos al rayo del sol, ¿cierto? Sin bloqueador. Sí. Pues ahora piensen que hay organismos que toleran esas condiciones y es la alta radiación. Mira que pues cuando yo, bueno, como hace un año, póngamele, yo me asomaba mucho al sol, pero yo no me ponía bloqueador, no me cuidaba la cara, en fin, muchas cosas. Con razón así. Y- Mentira. Y bueno, y entonces pues a mí ahorita que ya, bueno, ya crecí como, bueno, después de un año, me salieron estas manchas en la cara. Me llevaron al ¿Dermatólogo? Sí. Y me dijeron que era porque, primero, me bañaba con agua caliente. Segundo, Todo caliente. segundo, porque no me aplicaba bloqueador y me asomaba mucho al sol. Entonces que si no me cuidaba, me podía quedar la cara de por vida, ¿sí? Ahora me estoy cuidando 100%. Pues mira qué importante. 100% fit. Claro. Saludable. Mira, nosotros no estamos adaptados a vivir con esa radiación del sol, por eso nos toca usar bloqueador, nos toca usar gorra, nos toca ponernos gafas de sol, lo que sea para cuidarnos. Pero ahora imagina que hay microorganismos, hay bacterias que viven en esas condiciones y el sol no les hace daño. Inclusive si nos fuéramos afuera del espacio, donde no está la capa de ozono que nos protege, allá bacterias podrían tolerar esa alta radiación. Ese modelo es el que utilizamos para entender cómo podría ser la vida en Marte. O sea, allá las temperaturas son muy frías, pero más sin embargo hay radiación. Sí, Mucha radiación. porque mira que acá en la Tierra lo que tenemos es, piensen ustedes que el aire que está encima de nuestras cabezas es como una capa de cobijas, donde va una capa de cierto tipo de gases, luego otra y se va poniendo así, ¿sí? Hay una de esas que está formada por oxígeno, pero un oxígeno que está 3 oxígenos unidos, que es lo que llamamos la capa de ozono. Esa capa de ozono lo que hace es atrapar los rayos del sol y los devuelve. Entonces los rayos del sol no nos llegan a nosotros, ¿sí? Porque tenemos esa capa de ozono, pero en Marte no está esa capa. Entonces todo en la radiación entra, pero es mucho más frío porque está más lejos del sol. Ok, o sea que hay más probabilidad de quemarse más rápido por el sol allá. Si estuviéramos allá en la superficie de Marte, claro, Sin ninguna protección ni nada. sin ninguna protección nos quemaríamos. Terrible. Pero ya que estamos hablando también ya sobre los planetas, como dijo Valerie, fuera del planeta Tierra, ¿tú crees que estamos solos en este universo? Yo creo que no. Porque, o sea, pues el universo es demasiado grande para solo nuestra existencia. Una pequeñito piedrita donde viven humanitos chiquitos, solitos, no creo. Pues qué importante, mira que eso que acabas de decir tal cual era lo que decía Carl Sagan. Carl Sagan, que fue un gran divulgador de la ciencia, pero además era un gran investigador, él decía, si estamos solos en el universo, eso sería como un gran desperdicio de espacio.
Imagínense todos esos sistemas solares, todas esas galaxias en las que puede haber planetas y que estuviéramos solos, pues eso sería muy extraño. Seguramente no, seguramente con el pasar de los años y teniendo más tecnología podamos encontrar que efectivamente no somos los únicos en el universo. Pero quizás los que estén por ahí en otro lado están muy lejos como para que nosotros podamos recibir el mensaje. Recordemos que las distancias en el universo están a años luz. ¿Cómo así que un año luz? Piensen ustedes que el Sol está a distancia de nosotros a 8 minutos luz. Significa que la primera luz que salió hace 8 minutos hasta ahora nos está llegando, ¿sí? Ahora piensen ustedes que lo que está a 100 años luz es porque hace 100 años salió esa emisión y hasta ahora está llegando acá. Eso significa que si estuviera otro extraterrestre, pero ya lejos, un extraterrestre mirándonos al planeta Tierra, seguramente si está a 100 años luz, estaría viendo lo que pasó hace 100 años. Ush. Está viendo hacia el pasado. Creo que eso es como un gran ejemplo de eso. Creo que es la película Interstellar. No me la he visto completa, pero más o menos he visto partes que hablan sobre eso. Mírala, y pues, es una película muy bonita y efectivamente nos habla sobre eso, los viajes en el espacio. Y sobre todo porque trata de un agujero negro, cosa que a Valerie también le interesa, que nos contaba por el camino. Eso iba a hablar. Pues mira que ahorita a mí me está llamando mucho la atención todo lo que tenga que ver con el espacio. Y algo que me da mucha curiosidad son los agujeros negros. ¿Qué tal si uno entra y se lo lleva a una otra dimensión? Mira que eso no lo sabemos. Resulta que un agujero negro, aunque pensemos que es un agujero, pensémoslo más bien como una estrella, parecido a las estrellas, pero que es una gran cantidad de masa, ¿sí? Piensen ustedes como algo que jala todo porque hay demasiada masa allí. Entonces empieza a chupar, ¿sí? Hoy en día las investigaciones no nos permiten llegar ni siquiera a lo que se llama el horizonte de sucesos. Vuelvo entonces a la recomendación que estaba haciendo Sara, hay que ver la película Interstellar, porque ahí nos cuenta un poco sobre eso y no les voy a hacer spoiler. Pero ahí llegar como a ese bordecito ni siquiera hemos logrado llegar. Entonces no sabemos qué pase. Tal vez sí, tal vez nos lleve a otra dimensión. ¿Quién sabe? ¿Qué tal las llamadas? Que es como un viaje en el tiempo de pronto, creo que he ido. Sí. Si no estoy mal, creo. ¿Qué te gustaría descubrir sobre el universo? Yo realmente creo que una de las... Hay dos cosas, ¿no? Pero una que ya en su momento pasó en el 2018, estábamos en un evento académico ahí en la universidad y descubrieron que en Marte había agua líquida. Eso es una cosa muy interesante porque no conocemos que existan organismos vivos sin necesidad de agua. Todos necesitan el agua. Pero, o sea, como así agua líquida, o sea, el agua... Agua como la que tú tomas. O sea, ¿no se supone que el agua así en sí es líquida? Pues existe agua líquida, pero existe agua en estado gaseoso. Cuando tú sales temprano en las mañanas y está la neblina, por ejemplo, eso es agua que está ahí suspendida en la atmósfera, que está líquida, pero también podría estar, por ejemplo... Y en Marte casi no hay agua, o sea... En agua está en estado sólido. Cuando es hielo, agua puede estar en estado sólido, hielo, ¿cierto? En estado gaseoso, como el vapor que sale cuando hierven el agua, o en estado líquido. Pero la que necesitamos los seres vivos es en estado líquido. Si nosotros nos dedicáramos a comer solo hielo, claro, después se vuelve líquida en nuestro interior, pero nosotros no podríamos capturarla directamente así. Y allá en Marte, por las temperaturas, ¿el agua mantiene como congelada? Congelada. Pero en el año 2018 se encontró que en varios kilómetros de profundidad había una zona en la cual había como una especie de barro, ¿sí? Que estaba como esa tierra de Marte mojada y se encontró agua líquida. Eso es muy interesante. Pero si yo dijera, el descubrimiento del siglo, decir en algún lugar fuera de nuestro planeta hay vida. ¿Y cómo investigan Marte? ¿Cómo es una pregunta que me he hecho desde que que me está gustando de la galaxia. Es una pregunta que me... Y también otra. Dicen que hay todos los planetas llueve algo diferente. Y a mí me gustaría vivir, pues aunque no se puede, pero bueno, en el planeta que llueve diamantes. Bueno, entonces vamos por partes. ¿Cómo se investiga Marte? Hay muchas formas. La primera, con telescopios. Entonces, a través de los telescopios podemos hacer análisis de espectros, es decir, piensen ustedes en la huella digital que tienen en su mano, ¿cierto? Si yo la pongo en una hoja, esa huella digital le pertenece a Sara, a Valerie y solamente a ustedes.
¿cierto? Y yo voy a tratar de buscar una huella digital igual y no va a haber otra. No. ¿Sí? Eso mismo pasa con las moléculas químicas. Existe una huella, que es lo que llamamos el espectro o la firma espectral, que solo le corresponde a determinados elementos. Entonces, con análisis de espectros podemos estudiar Marte, por ejemplo, con telescopios, con observatorios. Ok. Pero también se puede hacer con las misiones espaciales que ha enviado NASA, que ha enviado la ESA, y hay datos abiertos de eso, y entonces analizamos espectros. Otra forma es estudiar acá en la Tierra lugares similares a lo que tendríamos en Marte, ya por la información que nos han dado las misiones, que nos han dado los observatorios o también algunos meteoritos marcianos que a veces llegan a la Tierra. Esa es una forma de estudiarlo. Ahora bien, sobre lo que llueve en cada planeta. Chévere que llovieran diamantes, pero ¿te imaginas si con el granizo, cómo se vuelven los carros? Ahora imagínate donde un diamante te caiga en la cabeza. Nos abre la cabeza, Te mata. ¿cierto? Pero sí, hay lugares en los que se cree que podrían llover diamantes. Hay otros lugares como por ejemplo en la luna Titán, donde llueve metano líquido, donde hay lagos de metano líquido. ¿Qué es el metano? El metano es el gas que se produce, por ejemplo, del excremento de las vacas. ¿Sí? O sea que eso debe ser muy rico ese olor en esa luna, ¿cierto? Y a mí que me encanta todo ese olor. Bueno, ¿y tú crees que algún día podamos vivir en algún otro planeta que no sea la Tierra? O sea, por ejemplo, en Marte, que sí haya esa posibilidad, ¿tú crees? Como humanidad, todos seguramente no. La tecnología y los Muy recursos, muy pocos, eso sí, misiones específicas. Se tiene contemplado o se había pensado que para el año del 2030 iban a llegar los primeros seres humanos a Marte. Quizás no vamos a llegar. Está pensado que Marte es como una salida de emergencia, por decirlo así, entonces. Mira que eso se ha hablado mucho y pensamos que sí, que la Tierra se nos está acabando, entonces vámonos para Marte. Pero la realidad es que en Marte las condiciones son muy difíciles. Entonces puede que sí, algunos puedan encontrar allí un lugar donde prosperar, pero las condiciones son tan difíciles que sería como si nosotros acá nos fuéramos a vivir todo el tiempo en el polo sur, pero sin comida. Eso es lo que pasaría Imposible. irnos a vivir a Marte. Difícil. Y además difícil por las provisiones, pues para protegerse la radiación y eso, por los trajes. Y no todos los del planeta Tierra, yo creo que sí es complicado. Ok. Pero interesante el tema. Y digamos, ¿será que en Marte hay animales? Pues aparte de bacterias. Pues mira que lo que pensamos, lo que entendemos de la historia de la biología en la Tierra es que tal vez no. Las bacterias no pertenecen al grupo ni de los animales, ni de las plantas, ni de los hongos, ellas son bacterias. ¿Listo? Okay. ¿Por qué estudiamos bacterias? Porque aquí en la Tierra, cuando la vida empezó con organismos tan pequeños como las bacterias. Y eran esas primeras células que iniciaron. Además, porque estudiando aquí en esos lugares tan difíciles, se han encontrado solo bacterias. Sí hay algunos animales acá que resisten ciertas características, pero ahora imagínate un lugar sin agua, con alta radiación, baja temperatura, poca comida, pues lo único que sabemos que resiste esas condiciones son las bacterias. Bueno, cuéntanos cómo fue tu experiencia en la Antártida, porque me llevan contando que tú fuiste a la Antártida. Sí, señoritas, yo fui a la Antártida. Entonces, antes de contarles cómo fue mi experiencia, voy a devolverme a cuando yo era más o menos de la edad de ustedes. En la casa teníamos un libro, que es un libro de la National Geographic, así de fotos de gran formato. Y ahí hay un artículo que se llama La conquista de los polos norte y sur. Y yo me soñaba con poder algún día estar en el polo sur. Entonces yo con mis deditos hacía así, como sobre el libro, diciendo, algún día voy a estar allá, en el polo sur. Algún día voy a estar viendo los pingüinos. Yo vengo de una familia que no tiene muchos recursos. Yo, si no entraba a la universidad pública, yo no hubiera podido estudiar. ¿Sí? Yo tenía que pasar a la Universidad Nacional. Tocó estudiar muchísimo. ¿Y por qué lo cuento? Porque a veces pensamos que la ciencia es algo para las personas que tienen plata o para los que ya tienen la vida resuelta y no. Entonces yo me soñaba eso y por eso les decía hace un rato que a veces los sueños parecen difíciles pero se cumplen. Y bueno, como que me interesó mucho eso, terminé estudiando biología en la universidad y estando en la carrera ya había terminado y estaba arrancando como el proceso para la maestría y salió la
segunda convocatoria de Colombia en la Antártida. Colombia tiene la ventaja de que está dentro del grupo de países que hace expediciones ahora a la Antártida. Entonces postulamos un proyecto, el proyecto fue aprobado, luego venía todo el tema de buscar recursos porque nos aprueban el proyecto, pero la financiación no, literalmente vendimos boletas, vendimos empanadas, hicimos de todo y fui por primera vez a la Antártida en el 2016. He ido 3 veces a la Antártida, he estado en 3 expediciones. Una que fue en una isla muy pequeñita en la que no había nada de conexión a internet, ni teléfono, ni nada. Entonces allá estuve 2 meses prácticamente en los que estuve incomunicada de la familia, investigando cómo las bacterias viven en ese suelo congelado. ¿Y cómo era la investigación allá? O sea, digamos, ¿qué pruebas tomaban así? Como tal, por las bases en las que yo he estado, entonces pues hay que hacer toda una zona de mapas donde tú quieres muestrear, donde vas a tomar las muestras, y yo tomaba muestras de suelo. Esas muestras de suelo luego las llevas al laboratorio y las pones en unos medios específicos para las bacterias. Quiero que piensen, ¿dónde han escuchado ustedes que hay bacterias en el día a día? Yo he escuchado que en el celular, o sea, por lo que uno pues está cogiendo varias cosas, muchas cosas así, y uno contamina el celular de muchas bacterias. Y por eso uno no puede coger un bebé, digamos, uno tiene que entrar y lavarse las manos para poder coger un bebé. O el baño, es lo mismo. Ajá, pero fíjense que ustedes pensaron en bacterias malas, pero hay otras bacterias que son buenas, que son por ejemplo las del yogur. El yogur no existiría si no fuera gracias a las bacterias. Y resulta que ahí hay unas bacterias que lo que hacen es literalmente cortar la leche, cambiarla y ponerlo más ácido, y por eso se fabrica el yogur. Piensen así como crecen esas bacterias en esa leche que se vuelve yogur. Hay bacterias que crecen en ciertos medios y eso es lo que hacemos en laboratorio. Ponerlas y simular esas condiciones que serían de otros planetas con bajos nutrientes, baja temperatura, poco contenido de oxígeno. Ok, pero está súper interesante igual, y todo sobre la Antártida. Pero ya me dio mucha hambre hablando de yogur. Entonces, uy, sí. Vamos a hacer una pausa y volvemos en un segundo para seguir charlando de este interesante tema de la astrobiología. Ya nos vemos. Volvemos acá, estén con todos con este interesante tema. ¿Qué tal todo lo que hemos aprendido, Sarita? Increíble, además súper ese dato sobre el yogur, además que a mí me encanta el yogur y sobre todo el de fresa. Así que muy buen dato, y está súper interesante todo sobre la Antártida. Y todo lo de las bacterias también. Hay villanas y hay héroes, mentiras. ¿Y sabías que lo que acabas de decir del yogur lo hicimos en clase de biología? Mira, qué chévere. Porque ese día nos mandaron a comprar de todo. Pues como somos 30 niños, pues ahí lo preparamos en el salón y la profesora nos está enseñando. Nos estaba enseñando a, pues, cómo hacerlo, porque estábamos viendo la célula animal, bueno, todo tipo de célula. Mira, pues, qué chévere, qué interesante. Muy bien. Y, Angélica, ¿tú crees que, cómo crees que nuestra sociedad cambiaría algún día si se enterara que, pues, en realidad sí existen los extraterrestres? Imagínate que existe una historia, y eso es historia real, cuando se narra por primera vez así como estamos haciendo nosotros. Ahora imagínense que alguien decide narrar una novela de ciencia ficción y se llamaba La Guerra de los Mundos. Okay. Y resulta que se narró tan bien y se contó tan bien que las personas pensaron que los extraterrestres nos estaban invadiendo. Y entonces en Estados Unidos hubo un montón de llamadas de emergencia porque la gente pensaba que era real. Entonces eso nos dejó una gran pregunta, y es ¿qué pasaría si realmente decimos que no estamos solos en el universo? ¿Cómo cambiaría? Por la historia que nos cuentas, la gente, ¿verdad?, se alertaría. La gente se alertaría, eso seguramente sería lo primero. Lo segundo, aparecerían personas que nos dirían, es que eso ya lo sabíamos, pero la NASA siempre lo tiene oculto. Sí, porque eso es algo que tenemos en creencia. Un dato innecesario, por Dios. Sí, más o menos. Otras personas de pronto se preocuparían. Los científicos tal vez nos alegraríamos y nos preocuparíamos, no sé.
Yo creo que al igual que con todas las circunstancias de la vida, todos reaccionaríamos diferente. Ahí lo importante sería qué harían los gobiernos, ¿no? Frente a esas decisiones. Y sabes que me provocaste una pregunta. Cuenta. Cuando estabas contando que estuviste en la Antártida y que había un volcán, ¿el volcán de qué es? ¿De hielo o de fuego? Qué buena pregunta y qué interesante, vale, que preguntes porque todo el mundo cree que todos los volcanes son de fuego. Y no, existen volcanes efectivamente de fuego, de hielo, pero los volcanes de hielo hasta ahora solamente los conocemos fuera de la Tierra. Los conocemos en lugares como la Luna Encelado o la Luna Europa. O sea, acá no hay. Acá, hasta donde sabemos, todos son de fuego, de magma, de la lava caliente, que es esa roca que se funde. Ok, y si hay volcanes de hielo, ¿qué botan esos volcanes? Porque pues lo usual es que boten fuego, lava, pero ¿qué botan esos volcanes de hielo? Imagínense que los volcanes en realidad son como un tubito, ¿sí? Un tubito que conecta desde algo más caliente y pasa luego a una temperatura más baja. Entonces piensen ustedes en los volcanes, lo que llamaríamos de fuego, que es en realidad roca que se funde en muy alta temperatura y genera la lava. Esa lava sale y cuando sale se enfría y se convierte en roca. Eso pasa en lunas como Encélado, como Europa, en las cuales entonces hay océanos interiores y esa agua sale expulsada hacia la superficie y cuando sale la temperatura es tan baja que de una vez se convierte en hielo. Por eso los llamamos criovolcanes. Wow. Ok. Y mira que cuando estábamos hablando sobre todo este tema, cuando estábamos preparando, yo me pregunté, ¿cómo es estar uno casi en la punta de todo un planeta? O sea, digamos, no se cae. Ah, mira, no nos caemos. La gravedad. La gravedad nos mantiene pegados, cosas que sí son difíciles. Cuando uno va a llegar a la Antártida hay que cruzar algo que se llama el Paso de Drake. O pues ese es el nombre, pero en realidad se debería llamar Mar de Osis. Eso se los dejo ahí también de tarea. Bueno, y resulta que el Paso de Drake es una zona entre la puntica de Sudamérica y la Antártida. Para cruzarlo hay que navegar, dependiendo de la zona de la Antártida a la que uno vaya, a veces hasta 3 días. Pero resulta que esas son consideradas las aguas más turbulentas del planeta, porque hay olas, cuando está en tiempo tranquilo, más o menos unos 4 metros, 3 metros y medio. Cuando está en tormenta puede haber 7 metros, 10 metros, y inclusive se presenta algo que se llaman olas monstruo, de hasta 30 metros de altura. Y en esas aguas uno tiene que sí o sí cruzarlas en el buque para llegar a la Antártida. Entonces eso se siente más o menos como estar en un terremoto durante 36 horas. Uy, no, pero eso, o sea, debe causar harto miedo porque Sí. pues atravesar como esas olas. Sí, da mucho miedo y les quiero contar que yo soy Muy una persona que en su día a día soy súper nerviosa. Ustedes me ven cruzando una calle y yo soy como... Pero ahí está el poder efectivamente de las cosas por las que uno sueña. Entonces la primera vez que yo me embarqué hacia la Antártida, yo ni siquiera tenía eso en mente. Y a mí me preguntaron los del buque de Argentina, ¿cómo así? ¿Tú me estás diciendo que nunca has navegado y decidiste que tu primera navegación era en el Paso de Drake? Y yo, sí. Y yo para mis adentros, ¿qué será el Paso de Drake? O sea, como que tenía la información, pero hasta que uno no lo vive, no entiende. Qué interesante hizo la Antártida en mí, que me permitió creer que las cosas son posibles y que aun cuando yo tenga miedo, esos miedos se pueden vencer. Qué Increíble. buena frase. Y Angélica, ¿cómo podemos cuidar hoy en día, cómo podemos cuidar la Antártida y pues los animales que viven allí? ¿Qué animales viven allá? Los osos polares. Pingüinos. Los pingüinos, los osos polares son del otro lado, son del Polo Norte. ¿Cómo podemos cuidarlos? ¿Cómo podemos cuidar al Polo Sur, ok, sí. a la Antártida? Yo. La podemos cuidar desde nuestra casa cada vez que abrimos la llave. Cuando nosotros abrimos la llave, o por ejemplo, tiramos aceite por el desagüe, ¿cierto?, de la cocina, esa agua al final va a llegar a los océanos, incluida el océano Antártico. Y allá llegan esos aceites y les estamos causando daño. Cuando botamos basuras que terminan llegando a las alcantarillas y esas alcantarillas se tapan y llegan por allá hasta el océano, esos plásticos llegan a la Antártida. Entonces, ¿cómo podemos cuidarla? Desde aquí, cada acción que hacemos de no botar basura, de cuidar el agua, de hacer consumos responsables. Por ejemplo, la ropa. A veces compramos ropa que no usamos.
¿sí? Y esa ropa termina también generando un montón de sustancias que hacen daño allá. Y en el Planetario de Bogotá podemos explorar algo sobre la astrobiología. Sí, mira que a lo largo de todo el museo del planetario tenemos el tema de la astrobiología como un eje central. Entonces, invitadísimos todos nuestros oyentes, nuestros televidentes a que vayan al planetario, se acerquen, conozcan, porque tenemos muchos temas relacionados con astrobiología. En el día a día pueden conocer nuestras rutas. Hay días especiales como a final de cada mes que se llama el Planetario Nocturno. En las redes, @planetariobog, pueden encontrar toda la información. Ok. Y bueno, Angélica, siempre le pedimos pues el favor a nuestros invitados de que le envíen un mensaje. ¿Qué mensaje tú le enviarías a todos esos niños y niñas que sueñan con ser biólogos como tú? Bueno, lo he dicho creo que a lo largo de la charla y lo repetiré, y es que uno sí puede cumplir los sueños, pero cumplir los sueños implica trabajo duro, trabajo y esfuerzo y compromiso. Entonces, siéntense a pensar, ¿qué tendría yo que hacer para cumplir mi sueño de ser científico? Si eso me implica tener que estudiar un poquito más por las tardes para poder pasar el examen de la universidad, si eso me implica que tal vez este fin de semana no voy a ir a jugar con los amigos porque voy a estudiar otro poquito extra, hagamos esos sacrificios porque después eso se va a ver recompensado. Eso primero. Segundo, definitivamente lo que les decía ahorita a ustedes ya son el referente de alguien. Si ustedes son juiciosos, si ustedes se dedican a estudiar, se dedican a hacer las cosas chéveres, ayudar a otras personas, eso ya va haciendo cambios, ¿sí? Y ustedes pueden ser un referente para los demás. Entonces, trabajen por los sueños y que nuestra vida sea un ejemplo. Interesante. Es lo mismo que me dice mi mamá. Mi mamá me dice hay que sacrificar muchas cosas y quemar pestañas. Sí, mira que mi mamá, cuando yo era pequeña, ella siempre me decía, usted hace sus tareas, llega del colegio, se cambia, hace sus tareas y después de que haya hecho las tareas puede hacer lo que quiera. Y sí, y eso le ayuda a uno a ganar hábitos, que es lo más importante. Y hablando de tareas, déjanos una tarea a nosotros y a nuestros invitados y a nuestros oyentes y televidentes para hacer en nuestras casas. Listo. Entonces voy a dejarles realmente más de una tarea. La primera tarea es que por favor busquen sobre la misión de tardígrados que se estrelló en la Luna. Porque resulta que hubo una misión que llegó a la Luna y tenía esos organismos. No les voy a decir más. Busquen a ver qué pasó, ¿sí? Les recomiendo mucho también en Spotify de la cuenta de Idartes un episodio para niños, es para más pequeñitos, pero puede ser interesante, que habla precisamente sobre este tema de los tardígrados. Segundo, saquen un espacio entonces para ver la película que nos decía ahorita Sara, Interstellar, muy interesante, ¿cierto? Y la tercera, busquen sobre cuáles son las condiciones en las cuales se encuentra la mayoría de los seres vivos acá en la Tierra. Vamos a encontrar las temperaturas, el pH. Entonces, qué interesante que busquemos qué es la temperatura, cómo la medimos y qué es el pH y cómo lo medimos. Qué interesante tarea que nos ha dejado Angélica. No, yo creo que hay otra tarea adicional y creo que nos va a tocar escuchar este episodio un montón de veces porque estuvo muy, muy interesante. Angélica, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Estén con Todos. Sobreviviste al paso Drake y sobreviviste a estas preguntas de estas señoritas que yo creo que son igual de intensas que el mar allá en el fin del mundo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a quienes nos están escuchando, nos están viendo, no se desconecten de STEM con Todos. Y Sara, Valerie, no dejen de hacerse preguntas, porque eso es lo más importante si uno quiere ser un buen científico. Uy, sí. Sí, estamos muy contentos de verdad que las niñas puedan tener esa oportunidad de hacer todas esas preguntas que ustedes se quieren hacer. Por eso recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en www.radioamigainternacional.com. Pueden escuchar este y otros episodios de Estén con Todos. Recuerden que ya vamos por el número 65 y ahora que nos vamos a poder ver acá también en Teleamiga. Esto es un reto muy, muy, muy importante y muy bonito para nosotros para seguir divulgando ciencia el otro año
Y bueno, créanme que siempre lo hacemos con el mayor amor y con todo el corazón posible. Recuerden que nos pueden seguir también en Instagram como @estencontodos, nos pueden escribir, nos pueden dar sugerencias de nuestros invitados, ahí se pueden conectar con Sara y con Valerie, y también se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico semillero.matemaquit@ugc.edu.co. Ahí nos pueden hacer preguntas bien interesantes. También. Bueno, señoritas, ¿qué les pareció? Interesante y todo muy bonito, sobre todo las frases que nos decía Angélica sobre cumplir los sueños, que todo se puede cumplir y con mucho esfuerzo. Muy interesante todo sobre todo lo del yogur. Me gustó bastante. Y a mí me encantó mucho, pues porque es una de mis cosas que me gusta hacer, ver estrellas, bueno, muchas cosas así. Y hablar sobre esto me gusta Mira, mucho. qué bueno que te guste ver estrellas. Ahorita en diciembre estén pendientes de las redes sociales del Planetario de Bogotá, @planetariobog. Mi red social personal, @laprofeépica. Eso es porque así me pusieron mis estudiantes luego de ganarme un premio. Síganme ahí y van a ver la información que vamos a estar subiendo también desde Planetario, porque ahorita se viene temporada de lluvia de estrellas y las podemos ver si no hay nubes y si estamos en un lugar oscuro, y nos podemos acostar ahí en el piso, en el pasto, a ver las estrellas y ver literalmente lo que llamamos comúnmente como estrellas fugaces. Y sin mucha contaminación lumínica, porque por acá en Bogotá Exactamente. pues sí hay muchito. Un poquito, bastante. Hoy nos fuimos cargados de tareas, menos mal estamos sacando temporada porque nos dejaron muchas tareas. Además de esa, nos toca irnos al planetario ahorita en vacaciones, aprovechar este tiempo de descanso que tenemos. Y a ustedes, oyentes, decirles que estamos muy felices de haber compartido este espacio durante todo este año y sobre todo en esta jornada tan especial de Manos Amigas, porque así como en Teleamiga se hacen cosas con el corazón, nosotros acá en Radio Amiga durante todo este año hemos hecho con el mayor amor posible esta divulgación de ciencia, en donde queremos que cada vez las mujeres, las niñas y en general cualquier persona tenga más acceso a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para hacer un mundo mucho más justo y bonito para todos ustedes. Nos vamos a ver muy pronto acá en Radio Amiga Internacional y en Teleamiga. Hasta una próxima ocasión. Chao. Bye. Adiós.